preguntas que quieran hacer, las pueden hacer. Y no solamente las preguntas, las críticas que quieran hacer, las pueden hacer. Uno de los grandes problemas que tiene la fe cristiana, o sea, no como Dios la intencionó, pero como funciona en algunos lugares, es que cuando algunas de las personas que representan a la iglesia hablan, pues tienen la impresión de que habló Dios, y eso es incuestionable. Bien, la única autoridad que tiene la fe cristiana, y esa es una de las cosas que a mí me gusta de la fe cristiana, entre otras muchas cosas, y es que la fe cristiana, su autoridad está al alcance de todas las personas. Fíjense, cuando ustedes quieren estudiar, por ejemplo, el Islam, a donde deben de acudir es al Corán. En mi biblioteca yo tengo una copia del Corán, y cuando yo quiero saber lo que Alá dijo a través de Mahoma, pues yo no consulto a un ayatollah, yo voy al Corán y averiguo si lo dijo o no lo dijo Alá. Usted quiere estudiar, sea verdad o sea mentira, el Islam, pero la fuente de autoridad del Islam está en el Corán. Usted quiere estudiar marxismo y usted no consulta a Mao Zedong, a Fidel Castro o a ninguna de sus líderes, porque esos son intérpretes del marxismo. Por ejemplo, Tito de Yugoslavia fue un marxista muy particular y Yugoslavia se benefició mucho. Usted quiere saber acerca del marxismo, no le queda otra fuente que leer a Marx. Si usted quiere saber del judaísmo, pues el judaísmo está dividido en un montón de pedazos. Usted tiene que ir a la ley y a los profetas, y si no habla de esa manera, dice porque no le ha amanecido. Y la fe cristiana está contenida en el Nuevo Testamento. Y fuera del Nuevo Testamento no hay fe cristiana. Sea la fe cristiana en leyendas orientales o sea la palabra de Dios, no hay cristianismo fuera del Nuevo Testamento. Y la autoridad de uno que enseña cristianismo, se llame apóstol, o pastor, o profeta, o maestro de la escuela dominical, su autoridad está determinada por la habilidad que tiene para articular lo que la Biblia dice. Y no solamente bombardear con versículos de la Biblia, sino versículos de la Biblia entendidos adecuadamente, porque hay una disciplina para eso. Entonces, la persona que se llama cristiana tiene el derecho de cuestionar cualquier cosa y de decir, bueno, mire hermano, deme la base bíblica para la afirmación que usted acaba de hacer. Y claro, yo sé que hay personas que no aceptan eso. Por ejemplo, yo me encontré en un avión regresando a Miami con un pastor de Miami y le pregunté que si él había leído el Purgatorio Protestante, uno de mis libritos, y me dijo sí, por arribita. Y le dije, ¿qué te parece? Y me dijo, bueno, para los pastores podría tener un poquito de importancia, pero para el pueblo lo considero peligroso. Cada vez que a mí me hacen esa distinción, pastores y pueblo, o pastores y congregación, o como le dicen en algunos países, clérigos y laicos, me prueban la paciencia, porque esa es una distinción que no tiene base en las Sagradas Escrituras. En las Sagradas Escrituras todos los miembros de la Iglesia son iguales. Y hay un principio en ética que afirma que entre iguales no hay superiores. La diferencia que hay en la comunidad cristiana es diferencia de ocupación. O sea, el pastor se ocupa de alimentar espiritualmente con la predicación, con la asistencia, el que acomoda las sillas se acomoda de mantener limpio el lugar, el secretario de llevar toda la documentación, el tesorero, la plata, pero somos todos iguales. Yo digo que un pastor
no es otra cosa que un miembro de la iglesia que hace un trabajo en particular. Por ejemplo, si de esto que hemos hecho estos 3 días deriva algún beneficio, ustedes nos van a decir, porque cuando Gerardo estuvo aquí, Dios me ayudó en esto y en esto y en otro. ¿Por qué? Porque fíjense, lo único que hace Gerardo, viene y se sienta aquí. Cuando yo vengo y me siento aquí, ya el micrófono está preparado, ya que yo lo he arreglado, esta silla estaba puesta aquí, este edificio lo pagan, la luz esa la pagan, el aire acondicionado la pagan. Entonces, si algo resulta, es el resultado del conjunto, del esfuerzo de todos nosotros. Es claro, es verdad. Entonces, cuando yo hago una afirmación, entonces fíjense, déjenme decirle lo próximo de este pastor. Cuando yo le digo a él, dame la base bíblica para esa afirmación, él me dijo, ya te dije que esa es mi opinión pastoral. Ahora, fíjense ustedes, estamos hablando de un tema teológico y lo que afirma o niega esa afirmación es las Sagradas Escrituras. Él me dijo que no, que esa era su opinión pastoral. Déjenme darle un dato más, porque parte de la educación es desarrollar en las personas el derecho a crítica. En una democracia no puede haber un solo partido, tiene que haber siempre un partido de la oposición. Bien, ahora fíjense, cuando cayó el presidente, cuando cayó Somoza en Nicaragua, yo vivía en las afueras de la ciudad de Atlanta y me invitaron para que dictara una serie de conferencias sobre este tema, la situación de la iglesia en un sistema socialista, porque como eso era lo que se pensaba y se esperaba que iba a haber en Nicaragua. Entonces yo di conferencias y en una de ellas un hombre joven se puso de pie. Me dijeron que habían 1000 delegados de toda América Central. Y un hombre joven se puso de pie para criticar lo que yo acababa de decir. Y lo mandaron a callarse porque estaban en esa euforia de Dino vive y esto y lo otro. Que se calle, que se siente, que no moleste. Y yo les dije a la gente que por favor hicieran silencio. Y cuando hicieron silencio le dije a ese hombre joven que pasara a donde yo estaba a la plataforma, le di el micrófono y le dije, pues ahora haz la crítica. Y le dije a la gente, ustedes lo van a escuchar con la misma atención que me escucharon a mí. Y él hizo su crítica. Y se terminó todas aquellas reuniones y yo me regresé a Estados Unidos. Pocos días después recibí una carta del doctor Gustavo Parajón, que era el que dirigía ese programa. Y me dijo algo que me sorprendió. Dice, Gerardo, no sabes lo mucho que nos enseñaste con tu actitud frente a aquel joven que cuestionó lo que tú dirías. Entonces fue que yo me di cuenta que había hecho algo extraordinario, porque hasta ese momento yo pensé que yo había hecho lo más natural. Ahora, ¿por qué fue que me pareció natural? Porque mire, esto que está aquí es lo más, según los neurólogos, la analogía más cerca del cerebro es una computadora. Ustedes saben que el cerebro no piensa, el cerebro procesa información y la mente le da la información. Entonces usted puede poner códigos aquí que facilitan o dificultan la vida suya. Y ustedes van a ver lo que yo les voy a enseñar hoy, cómo es que eso es así. Fíjense, aquí habían 2 códigos, 1 y 2. Uno decía, te puede demostrar que estás equivocado. O sea, 2 cosas pueden resultar, una de 2 cosas. Una, que él demuestre que tú estás equivocado. Y aunque lo haga con la intención de ridiculizarte y avergonzarte, no importa su intención, si te saca de un error no te hizo daño, aunque esa hubiera sido su intención, porque te educó. Y el que saca de un error, aunque lo haga con la intención de avergonzar, no le ha hecho daño, le ha hecho bien. Claro, en Nicaragua no me habrían invitado más nunca. Me habrían dicho, a este hombre lo
pagamos el pasaje en avión, lo ponemos en el mejor hotel que tiene Managua, le damos honorarios decentes y uno más joven que él vino y de un solo golpe lo dejó en la calle. Pero como Nicaragua es un punto infinitesimal en el mapa de la tierra, ese error yo no lo cometo en ningún otro país. ¿Me hizo daño? No. La otra cosa que podía pasar, porque nada más podían pasar dos, es que él no pudiera demostrar que yo estaba equivocado. Y entonces mi tesis se afirmaba más. De las dos maneras yo ganaba. Por eso es que yo siempre creo que debe haber el elemento de oposición, de crítica. Lo que pasa es que la gente usa crítica en un sentido común, en un vocabulario popular. No, crítica tiene también un sentido técnico, un sentido académico. Crítica es análisis, desmenuzar la cosa para ver si es así o no es así. Lo que pasa es que la gente relaciona crítica con el criticón, el que está siempre buscándole 5 patas al gato. No. Crítico, analítico. Y si usted quiere enriquecer su vida cristiana, cuando se acerque a la Biblia, acérquese con un ojo crítico. Yo sé que hay gente que dice, no, lo dice la palabra, yo lo acepto, como uno que dice, que dijo, predicador, que él cree la palabra como está. Y dice, mire, dice la Biblia que una ballena se tragó a un hombre, que la Biblia no dice que era una ballena, pero siempre dice que la ballena que se tragó a Jonás. Que a Jonás se lo tragó una ballena. Y fíjense, aunque en lugar de decir eso, la palabra de Dios dijera que Jonás se tragó a la ballena, yo lo creería, porque lo dice la palabra de Dios. Digo, pues yo no. Porque si la Biblia dijera que Jonás se tragó a la ballena, o Jonás no es un hombre, o la ballena es una sardina. ¿Ven qué fácil es? O sea, que lo diga la Biblia no es suficiente. Hace falta saber qué es lo que significa allí en la Biblia. Entonces, por favor, ustedes critiquen. Y las afirmaciones que yo hago de fe, solamente las hago basadas en las Sagradas Escrituras. Y cuando uso las Sagradas Escrituras, ustedes pueden estar seguros de que ya yo lo he investigado bastante, lo he rebuscado, lo he analizado, para no decir lo que no debo de decir. Solamente en el Nuevo Testamento está lo que nosotros tenemos que creer y cómo lo tenemos que creer, lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Los demás libros son muy buenos. Cuando yo estaba escribiendo El Purgatorio Protestante, cerca del lugar donde yo vivía y todavía vive un prestigioso historiador de la iglesia. Y yo fui a su casa para que él me asesorara qué documentos debería de investigar en la preparación de mi libro. Entonces me dijo que lo primero que debía de consultar eran los padres apostólicos, los padres de la iglesia. Y yo le dije la colección que yo tengo de los padres de la iglesia. Y él me dice, mira, tú tienes, hasta donde mi conocimiento llega, tienes la colección más completa de lo que se conserva de los padres apostólicos en el idioma inglés. O sea, todo lo que San Agustín dice, todo lo que se conserva de San Agustín, yo lo tengo en mi biblioteca. Y hay cosas de él que son muy lindas y muy buenas, pero hay cosas donde el viejito está perdido en el desierto sin cantimplora. O sea, que lo diga San Agustín no es suficiente. Hay cosas que él dice que son bellísimas, pero cuando San Agustín habla, por ejemplo, de la sexualidad, el hombre es un ignorante, pero absoluto. Porque la Iglesia Católica, y dicho con todo respeto, si hay personas católicas aquí, yo respeto todas las religiones, pero la Iglesia Católica, y no la Iglesia Católica del Padre Francisco de la esquina, que a lo mejor él no sabe mucho, sino la Iglesia Católica clásica, en su documentación clásica, ellos usando lo que llamaron la ley natural, interpretaron
cuando dice la Biblia que Dios hizo al hombre e hizo a la mujer, ellos interpretaron que la mujer la había hecho Dios para la reproducción. Y por eso es que San Agustín dice, cuando un hombre tiene intimidad con su esposa sin la intención de la procreación, convierte a su esposa en una prostituta, el lecho conyugal en un prostíbulo y al suegro en un chulo. Y ustedes pueden ir a la biblioteca y buscar San Agustín contra Fausto, contra Festo, y van a encontrar eso que yo les dije. Quiere decir entonces que los padres tienen cosas buenas, pero tienen cosas en las que están equivocados. Cuando ustedes lean algún comentario de la Biblia, tengan cuidado, porque si es un comentario luterano, va a tener una influencia luterana. Si es pentecostal, va a tener una influencia pentecostal. Si es presbiteriano, va a tener una influencia presbiteriana. ¿Por qué? Porque la influencia de la denominación varía cosas. Entonces usted debe de tener cuidado crítico, porque las denominaciones piensan que se iniciaron en el siglo I y ninguna denominación tiene raíces en el siglo I institucionales. Puede tenerlas desde un punto de vista de teología, de fe, de creencia, pero no hay ninguna, ni la católica tiene sus raíces en el siglo I. Entonces, cuando usted lee cualquier libro que interpreta la Biblia, léalo con cuidado y asesórese bien de que lo que está leyendo está correctamente interpretado. Pasemos ahora a esto. Siempre me tomo unos minutos y cuantos para dar algunos elementos que no tienen que ver con esto, pero que espero que les ayuden en su preparación bíblica. Vamos hoy a hablar, y esto abarca las dos reuniones anteriores, una especie de resumen de lo que yo llamo ser y personalidad, basado en el capítulo 3, versículo 16 de la epístola de Pablo a los Efesios. Miren cómo dice ese versículo: que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Ahora, hay una versión en el idioma inglés que se conoce como Amplified Bible, la Biblia amplificada. Hasta donde yo conozco, no conozco que haya ninguna que esté traducida al español. Pero una de las ventajas que tiene esta Biblia, y por eso que tiene esta versión, y por eso le llaman amplificada, es porque en algunos pasajes ella amplía la versión. Y ustedes saben que nosotros no tenemos una traducción de la Biblia. Por eso ustedes nunca van a leer traducción Reina Valera o traducción de las Américas. Siempre van a leer versión. ¿Por qué? Porque una cosa es traducir y otra cosa es dar una versión. Se traduce cuando se toma una palabra de un idioma y es volcada a otra palabra de otro idioma, pero que corresponden categóricamente, exactamente. Pero, como casi todos los idiomas, tienen palabras con más de una acepción. Entonces, cuando el manuscrito usa una palabra que tiene varias acepciones, el traductor toma una de esas acepciones y la incorpora en una de las acepciones del idioma que está usando. Por eso es que hay diferencia en las versiones, y por eso yo les recomiendo a la gente que tengan la mayor cantidad de versiones posibles para ver si pueden abarcar la mayor posibilidad de la interpretación del texto. ¿Qué sucede con eso? Que les ayuda a tener un horizonte mucho más completo. En la versión amplificada, a veces ponen entre paréntesis o entre corchetes ideas que quedan escondidas en la versión que usted tiene. O a veces lo amplía, como en este caso. Fíjense ustedes cómo pone entre paréntesis. Miren, y claro, se lo traduzco al español, pero entre paréntesis esta versión pone, después de decir fortalecidos con poder en el hombre interior, se amplía de esta manera:
que Él mismo pueda habitar en lo más íntimo de tu ser y personalidad. ¿Se dan cuenta? En la versión que tenemos en castellano, que yo les leí, dice que Él habite en el hombre interior por su espíritu. Pero esta versión dice en lo más íntimo de ese hombre interior y personalidad. Ahora, en psicología social, el ser humano se divide en dos partes, en dos niveles. Es lo que se llama ser, que es la esencia de la persona, el interior de la persona, lo que podríamos llamar el soplo de vida, y personalidad, que es lo de afuera del hombre. Se puede simplificar diciendo, ser es el dominio que tienes de ti mismo, lo que tú sabes que tú eres, y personalidad es la imagen de tu ser que quieres venderle a la sociedad. ¿Ven dónde está la diferencia? Entonces, aquí lo que dice este versículo en esta versión amplificada es que Dios bendiga el ser interno, lo que tú sabes que tú eres, pero que no se detenga allí, y que bendiga también lo que tú eres por fuera. Y lo interesante aquí es lo siguiente, que como hemos dicho, ser es lo de adentro, el dominio que tienes de ti mismo. Personalidad es lo que tú quieres vender en la sociedad. Y es interesante porque personalidad viene del término griego persona. Y persona, en el lenguaje griego, era el nombre que se le daba a la careta, a la máscara que se ponían los actores del teatro griego. Es muy interesante eso. En otras palabras, un hombre muy modesto, muy bueno, hacía el papel de un monstruo y entonces ponía una careta. Y por dentro, él era un papá amoroso, un amigo amoroso, pero en la obra de teatro se comía toda la gente y la gente se asustaba. Miren lo que la Biblia dice, eso es muy interesante, porque hay mucha gente que son dos gentes a la misma vez. Lo que tú sabes que eres por dentro y lo que eres por fuera. Como por ejemplo el caso de un matrimonio que están peleando, muchachos, pero lo que dicen en algunos países, una garata de esa que se ayudan a matar. Y en eso tocan en la puerta. El marido dice, ¿quién está ahora tocando la puerta? Nosotros estamos ahora para tener visitas aquí. Y la mujer dice, pues yo tampoco quiero visitar, pero toca. Ve y te abre la puerta, María. No, si quieres ábrela tú, porque yo no quiero visitar. Pero ve y abre, chica, que van a tumbar la puerta. Pues abre tú si tú quieres. Pues no, yo no voy a abrir. Pero la gente parece que insistía mucho y seguía tocando la puerta. Y entonces Ramón dice, toca la puerta, volver loco, voy y abre la puerta. Y cuando abre la puerta, era un matrimonio de la iglesia donde ellos asistían. Y cuando ve al matrimonio de la familia González, que enseguida dice Ramón, mi amor, mira quién nos viene a visitar. Y la señora dice, ¿quién, cariño? Dice, los hermanos González, ¡ay, qué bendición, qué pasa! Y entraron y los hermanos González visitaron todo. ¡Ay, qué bendición! Gracias a Dios y como el Señor nos ha ayudado. Y cuando se va el matrimonio González, se montan en el carro, enseguida el hombre le dice a la mujer, ¿te fijaste? ¿Te fijaste cómo ella le contestó, cariño? Dice, sí, pero tú también te fijaste que él le dijo, mi amor, mira quién está aquí. Y entonces la garata empezó en el carro hasta que se fueron. Porque tú te fijas, tú te llamas cristiana y tú también te llamas cristiano. Y se fregaron todos. O como el matrimonio, que salen de la iglesia. Y cuando llevaban ya como 4 cuadras caminadas, la mujer iba, y el marido dijo, ya,
Rosita, ya cambia la cara que ya salimos del templo. Yo sé que eso no pasa aquí. Yo les hice historias de Cuba. Así son los cubanos. Los cubanos son eso. No, miren lo que dice aquí la Biblia. Miren lo que dice aquí la Biblia. Que Él te fortalezca en el hombre interior y en tu personalidad. Pues miren cómo se maneja eso. Si ustedes van al capítulo 4 de Lucas, el versículo 1, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Hay versiones que usan un participio y no dicen lleno, sino llenado. Pero cualquiera que sea la versión que se use, lleno en el manuscrito es un verbo que al principio de usted trabajar con él puede que le choque un poquito, porque es un verbo que se puede traducir Jesús lleno del Espíritu Santo, o se puede traducir por Jesús cubierto del Espíritu Santo. Entonces yo tuve un poquito de problema, porque dije, yo me acerco con ojos críticos, porque yo dije, bueno, lo que llena está por dentro, y si eso cubre, no está por dentro, está por fuera, porque lo que cubre está por fuera, pero lo que llena está por dentro. Y me puse a, como yo no tengo apuro cuando estudio la Biblia, a mí hay pasajes que me toman tiempo, busco aquí, leo. Cuando no encuentro, llamo a amigos que son expertos en materias de estas, y entonces ellos me asesoran. Pues yo no estoy apurado. Si estoy apurado, no lo hago. Una cosa es leer la Biblia, otra cosa es estudiarla. Y después que trabajé para aquí, para acá, llegué a esta conclusión, que no es una conclusión de un teólogo profesional, sino una conclusión técnica. Pero como yo no soy un teólogo profesional, sino aficionado, yo puedo decir lo que me da la gana y no pierdo prestigio. Esa es la ventaja de no tener. Porque cuando tú no tienes, ¿qué puedes perder? Y yo me acuerdo de cuando yo me quedé huérfano a los 9 años, y a los 11 años se acabó todo lo que mi padre dejó. Y empecé a pasar más hambre que un cuerpo azota. Yo sé lo que es no tener zapatos. Yo tenía alpargata, que era una cosita que se hace de tela y la suela es de soga. Hubo una época que yo tenía una sola camisa. Y mi madre me decía, nosotros somos pobres pero no sucios, usted tiene que estar con su camisa siempre planchadita al almidonadito. Entonces para ella, para la vieja, como le decimos a la mamá en Cuba, para que la vieja me lavara la camisa, que tenía yo que hacer. No andar sin camisa, chicos. Pero todo en la vida tiene un lado bueno. ¿Saben cuál es el lado bueno de eso? Y ahora ustedes saben cuántas camisas yo tengo. Estoy pensando en regalar. Me regalan camisas en algunos lugares y hay camisas que yo no las uso, porque a mí esto es lo que me gusta. Y esto me gusta a mí porque esto es lo mío. Yo me la pongo y mañana si la meto en la lavadora, la meto en el sacador y me la vuelvo a poner. ¿Sabe el dinero que yo me gasté, que yo me ahorro en tintorería? Pero, ¿cuál es el problema que tiene eso? Que si ustedes me invitan, por ejemplo, el sábado a una reunión y me invitan el domingo, entonces yo voy con esta camisita el domingo, pero el sábado, pero el domingo, espérate, ya está mala día, ¿no? Entonces tengo que ver cuando me vuelvo loco. La ventaja que yo tenía cuando me invitaban a un cumpleaños era que yo no tenía que preguntarme qué camisa me pongo. ¿Qué es más fácil? ¿Aquello o esto de ahora? Pues aquello, chicos. Entonces no tener tiene sus ventajas. Entonces como yo no tengo una tradición teológica, me preguntan, ¿qué tú eres? ¿Tú eres protestante? No, yo no soy protestante. ¿Y por qué no eres protestante? Bueno, porque protestante no tiene que ver con religión. El nombre protestante no surge por un problema religioso, sino por un problema de derecho civil. Cuando ya Lutero tenía unos cuantos principados a su favor,
La Iglesia Católica se sintió intimidada y entonces en una de esas asambleas que ellos tenían decidieron que los principados que estaban con Lutero se enseñarían las dos religiones, la de Lutero y la de Roma, pero que en los principados controlados por Roma se enseñaría solo la religión romana. Y entonces los príncipes de Lutero protestaron, y de ahí viene el nombre protestante. Como yo no participé de eso, yo no soy protestante. Entonces me dicen, pero entonces tú eres reformado. Digo, yo tampoco soy reformado. ¿Tú no eres reformado? No, chico, porque para ser reformado tienes que haber estado deformado, y yo nunca me he deformado. Entonces, ¿qué es lo que tú eres, chico? Pues yo soy cristiano. ¿Ven? Pero la gente se pierde cuando yo digo que soy cristiano, porque tengo que ser presbiteriano, o bautista, o pentecostal, o metodista, o luterano. No, yo soy cristiano, y lo cristiano es más viejo aún que los luteranos y que toda esa gente. Yo le dije a una reunión con un presbiterio de allá en Guatemala, estábamos en un campamento que tenía la iglesia presbiteriana y estábamos estudiando el libro Volvamos a la Fuente. Y entonces estábamos poniendo en una pizarra la secuencia de las denominaciones como surgen en la historia. Entonces cuando llegué yo a los presbiterianos, dije, por ejemplo, ustedes los presbiterianos, que surgen en el siglo XVI, para ser exacto 1555, con Calvino, y yo me rompo la cabeza pensando cómo se las arregló Dios sin ustedes por 16 siglos. Entonces, se echaron a reír. Pero como yo soy amigo de ellos, pues yo puedo hacer todas esas cosas y me siguen. Porque somos amigos, me siguen. Y que por lo menos soy sincero, ¿no? Soy sincero. Cristiano. Entonces, al ser así, no tener una escuela teológica a la que pertenezco, no pierdo nada y puedo hablar con más libertad. Entonces, miren cómo yo resolví eso de lleno y cubierto. Fácil, como un vaso de agua. Tuve que fajar un vaso. Usted coge un vaso de agua y lo pone debajo del grifo, de la llave, de la pluma, como usted le llama, y la abre muy flojito, que nada más sea un chorrito. Entonces va llenando el vaso, lo va llenando. Cuando llega al borde, la ley de la gravedad permite que el agua supere el borde y sube un poquito. Pero cuando ya va subiendo demasiado, el agua empieza a temblar. Y si usted le sigue echando el agua, ya deja de temblar y entonces se derrama, y el agua que llenó el vaso ahora lo está cubriendo. Dije, esto es lo que significa aquí. Esto es lo que significa aquí. Y esto es lo que pide este versículo. Pide que el Espíritu Santo te llene, y al llenarte tiene que ser por dentro. Que el ser interior tuyo, cada endija, la llene. Y que por dentro no haya ningún espacio vacío. El Espíritu Santo controle todo tu interior. Pero cuando ya no tiene más que llenar por dentro, como se sigue derramando, empieza a cubrirte y ahora es por fuera. Y entonces una experiencia del Espíritu Santo, según el Nuevo Testamento, es una experiencia que no solo transforma tu ser interior, pero transforma tu personalidad. Y lo que tú eres por fuera es lo que eres por dentro. Y lo que eres por dentro es lo que eres por fuera. Y cuando se hace eso, pues entonces se llega a lo que yo llamo la libertad gloriosa de los hijos de Dios, o se llega a lo que la Biblia habla de esa paz que sobrepuja todo entendimiento. Observen ustedes cómo es que esto funciona. Gálatas 5, 16 al 25 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. La gran lucha entre lo de afuera y lo de adentro. Lo que quieres por dentro y lo que quieres por fuera. Y esa lucha que es para volverse loco. Ahora,
Fíjense ustedes, cuando se habla de eso, uno dice, esta cosa es trágica, esta cosa para desbaratarlo a uno. Pero miren lo que dice el próximo versículo. Pero, si sois guiados por el Espíritu. Y ustedes me han oído más de una vez hablar de esta parte, en su sentido gramatical. Pero, la función gramatical que tiene es invalidar lo que le antecede. Y en su lugar establecer. Entonces, la Biblia no desconoce la lucha que una sociedad corrupta le presenta a una persona que quiere vivir como Dios quiere vivir. Yo siempre voy a recordar uno de nuestros hijos, tendría unos 11 o 12 años, que un día me dijo, papi, tú no sabes lo difícil que es. Las normas que tú nos enseñas y lo que tú quieres que nosotros seamos y el mundo donde nosotros vivimos cuando estamos en la escuela y cuando estamos en la calle. ¿Y quién no ha tenido esa experiencia? Fíjense, la Biblia no desconoce, porque aquí lo dice. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La implicación lógica es ¿cuál? Que uno puede vivir en esa situación. Y si uno puede vivir en esa situación, entonces hay la lucha, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pero, si sois guiados por el Espíritu de Dios, el pero desbarata esta lucha que antecede. Y dice que si quien te ha llenado por dentro y por fuera es el Espíritu Santo, la lucha o las demandas de la vida afuera no terminan, pero lo que termina es tu lucha por adentro. Termina tu lucha por adentro, porque yo les expliqué ya que cuando una persona funde, fija en su psiquis a la profundidad que fundió su cultura, funde la fe cristiana, el mundo deja de tener presión. Se acabó. Tan fácil. Ustedes van a Romanos, y si algún día yo vuelvo, y para yo volver a un lugar hace falta que se den dos condiciones. Una condición es que me inviten, que la gente quiera que yo vuelva, esa es una, y la otra es que yo quiera volver. En algunos lugares yo quisiera volver, pero no quieren que yo vuelva. Y en otros lugares quieren que yo vuelva, pero yo no quiero volver. Si aquí coinciden las dos, que ustedes quieren y que yo quiero, a lo mejor nos encontramos otra vez. Les voy a dar más que un pedacito de ese pasaje, pero que me viene muy bien aquí. Cuando ustedes leen en Romanos 2, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjense, cuando dice, y no os conforméis a este siglo, mas reformaos. Ahí hay dos palabras para forma, pero que en el manuscrito no tienen el mismo significado. Uno es, y aquí viene otra de las cosas interesantes de la Biblia, porque forma es por afuera, pero una de las palabras de forma que se usa allí es afuera, pero otra de las palabras que se usa allí es forma por adentro. Y cuando dice no os conforméis, es forma de afuera. Y la idea es esta. En castellano parecería que uno es que va a acceder al mundo, pero no. La idea en el manuscrito es que el mundo de afuera te hace presión, te hace fuerza, para que tú adquieras la forma de él. Pero la experiencia cristiana tiene una forma de adentro que tiene la capacidad de resistir a la forma de afuera. Entonces quiere decir que toda esta forma, toda esta presión,
este mundo que tiene parámetros. El versículo se podría traducir con esta imagen. Ustedes se han dado cuenta que una carretera que tiene 4 vías hacia allá, van a trabajar y entonces ponen unos obstáculos y reducen a una sola vía. Esa es la idea que tiene ese versículo. De este mundo que pone barreras en el camino de nuestra vida para reducirnos a la sola línea por donde el mundo y el diablo y todas las cosas malas quieren que caminemos. Lo único que puede hacer que esas barreras es la expansión de adentro. La presión de afuera solamente se puede controlar por la fuerza de adentro. Otra cosa no funciona. Los monasterios surgieron para huir al mundo. Y entonces se metían allá solitos. ¿Lo resolvieron? No. Cuando vayan a Bogotá, pídale que le lleven a un lugar donde había un monasterio y lo que hay son ruinas. La cantidad de cadáveres de bebitos que se encontraron. Si ustedes, por ejemplo, lean el libro El nombre de la rosa, creo que es como se llama, que hicieron una película, para que ustedes vean lo que ocurría en los conventos. ¿Por qué? Porque tú te vas de aquí, donde están todas las discotecas y todo el ruido y toda la gente borracha, y te vas para una cabaña allá en la montaña y no resolviste el problema. Porque el problema está adentro. Y para poder resistir la presión de afuera, tiene que haber una capacidad de expansión de adentro. Y eso es lo que hace así. Y aguanta. Entonces, pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no está bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, fíjense ustedes lo que la presión de afuera ha hecho con este pasaje. Y ustedes saben, y mucha gente cristiana no se da cuenta, quien determina la conducta de muchos cristianos y de muchas iglesias es las normas de afuera. Pero cuando yo digo, y ahora ustedes se van a poner a orar por mí, pongan que yo soy pastor aquí en Playa del Carmen y traigo a un predicador invitado que va a predicar el domingo en la mañana, pero le dije que viniera el viernes para que descansara y el sábado pues llevarlo a pasear. Se queda en un hotel y se encuentra con una mujer allí, se enredó el hombre, y a las 4 de la mañana me llama desesperado: Gerardo, estoy volviendo loco. ¿Pero qué te pasa, chico? Digo, vaya, tú sabes, no enseguida vete al diablo, porque el diablo que tiene la culpa de todo, ¿sabes? No es Satanás. Porque así me dijo a mí uno que cantaba muy lindo en las iglesias y se enredó con otra mujer y vino a la iglesia todo, vino a mi oficina todo machucado. Me dice: pastor, usted sabe cómo es Satanás. Digo, no me meta ese señor en la conversación. Pero pastor, usted no cree en Satanás. Que yo crea en Satanás o no crea en Satanás no es relevante lo que estamos conversando. ¿Quién hizo la poca vergüenza, Satanás o tú, chico? Yo, pastor, que sea hombre, acepte la responsabilidad. Miren, hermano, el diablo será todo lo malo que ustedes quieren decir, pero yo le tengo lástima de eso. Porque nosotros los cristianos no podemos calumniar. Y dentro de los que no podemos calumniar está el diablo también. Nosotros no tenemos derecho a calumniar, a reprenderlo si ustedes quieren, está bien. Para calumniarlo no, porque los cristianos no calumniamos. Y a mí me da pena, yo a veces imagino al diablo en una congregación, porque él va con frecuencia de visita. Y entonces se para un hermano, le doy gracias al Señor que ya me ha perdonado y me ha restablecido, porque ustedes saben cómo es el diablo y me tentó y sé. Y el diablo le dice a uno de sus diablitos: pero miren lo que está hablando el Señor. Sí, es verdad que nosotros tentamos a la gente.
Pero cuando él estaba haciendo esa poca vergüenza, nosotros estábamos tentando gente en Europa, chicos, nosotros estábamos por puestos en Estados Unidos. Yo enseguida le echan la culpa. Entonces, el mundo, ese hombre hace eso. Me llama a las 4 de la madrugada. ¿Te has pedido perdón al Señor o vas a seguir con la muchacha? No, que claro, si me estoy muriendo de dolor. ¿Y oraste? Sí. Y él oraba, y el hombre le pide al Señor perdón. Y eso era a las 5 de la mañana. Y me dice, mira Gerardo, yo así no puedo predicar, porque no puedo predicar, tú sabes lo que yo he hecho, chico. Sí, pues le pediste perdón a Dios. Sí, le pedí perdón a Dios, pero pues a las 11 te espero en la iglesia para la predicación. Por adentro, ¿cuántos de ustedes me están condenando ya? ¿Cómo se me ocurre dejar predicar a las 11 un hombre que se está arrepintiendo? Pues sencillamente porque yo creo en la Biblia. Y el dueño de la iglesia es Dios y no yo. Y si Dios me dice que lo deje predicar, pues ¿quién soy yo? Bueno, eso es como ahora mismo que tú tengas una tienda, un colmadito, no sé cómo le llaman aquí, un abarrote, y viene un hombre y coge fiado y dice, te lo voy a pagar la semana 20 y no te pagan, y viene la semana que viene y te vuelve a pedir prestado, y tú hablas con el dueño de la tienda y dice, mira, dice, no, síguele prestando, pero mira, ya vaya 3 semanas que dice que coge y no, que pague y no pague, no, síguele prestando. ¿Qué tengo que hacer yo? Pues yo no la voy a prestar. No, chico, ¿de quién es la tienda? Y el dueño dice que le sigue prestando, que le sigue prestando. Entonces yo no soy el dueño de la iglesia. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y ahí se usa ese versículo, ¿sabes? En apologética hay 2 tipos de evidencia para defender la Biblia como inspirada por Dios. Uno es lo que se llama evidencias externas, que tiene que ver con la historia, tiene que ver con muchísimas cosas de esas, y otras evidencias internas, que tiene que ver con el contenido de la Biblia. Pero la ciencia que se usa en ese versículo, yo creo que está inspirado por Dios porque es una ciencia que no estaba al alcance de ese mundo. Eso se estudia ahora en las universidades, que se llama ciencia de la Tierra. Y fíjense lo que dice él: cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. La Tierra tiene 4 puntos cardinales. 2 son categóricos y 2 son relativos. 2 existen precisamente en un lugar categórico de la Tierra y 2 no existen en ningún punto de la Tierra. Norte y sur son categóricos. Tú sales del polo sur, recto, hacia el polo norte, pones el piloto automático norte y va volando norte, hasta que sobrevuela el punto magnético norte. Y cuando cruza por encima del punto magnético norte, cambia el sistema de navegación automáticamente, dice sur. Quiere decir que tú llegaste al sur. Se puede medir. Ustedes saben que en derecho hay que buscar la prueba del delito. No sé si ustedes han visto en películas, en documentales, que acusan a un tipo de haberle dado una puñalada y tienen que buscar el cuchillo. Se meten los buzos y hasta que salgan y encuentran el dichoso cuchillo, o el arma la traen, qué sé yo qué. Evidencia. Bueno, si la evidencia de tu delito está a esa distancia, los investigadores la pueden ir a buscar y traerla y presentarla en el tribunal. Pero Dios no dice a la distancia que está el sur del norte, dice a la distancia que está el este del oeste. Y si en el mismo avión tú te montas sobre la línea ecuatorial y pones el piloto automático dirección oeste, puedes darle vuelta a la Tierra ad infinitum y el sistema nunca cambia. Quiere decir que nunca vas a llegar al oeste. Lo que Dios dice es: cuando tú me confiesas, yo reduzco tu pecado a la no existencia. Y en el libro mío nunca lo has hecho. Eso es lo que se llama justificación en la Biblia. Justificación es más riguroso que perdón. Porque en derecho penal, yo no sé aquí, el que yo conozco, el perdón del presidente no borra los antecedentes penales. Se puede buscar tu historial criminal.
en la jurisprudencia divina. Justificación es erradicación del historial delictivo. Entonces, ese hombre que yo voy a permitir que predique a las 11 no es un adúltero, no es un fornicario. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo lo limpió de todo pecado. Entonces me dicen, bueno, para lo mejor lo fingió. Ahí es donde viene otro problema de los pastores. ¿De dónde sacan los pastores que ellos están autorizados para juzgar la sinceridad del arrepentimiento de un miembro de la iglesia? ¿Dónde está ese versículo, chicos? Si la Biblia que dice, pide perdón, perdona. Y por tanto digo, esto es un sinvergüenza que se cree que me está tomando el pelo. Pero como el dueño me dijo que lo perdonara, sí, sigue cogiendo fiado. Pero como es con Dios con el que está jugando, sigan leyendo Gálatas. Y dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Ven que clara es la Biblia? Y por eso que yo puedo pastorear con tal tranquilidad. Yo no vivo casado. Yo oigo a veces a algunos pastores y yo digo, pero vean que dice la carga de la obra, lucha de la iglesia y de las almas. Yo no sé de qué. A mí me da la impresión cuando digo eso, es que mira, este tiene que haber sido un sinvergüenza grande. Y Dios dije, yo se la voy a cobrar toda haciéndolo pastor, para que se le friegue el sistema nervioso, la digestión, el sueño, todo se le va. No, chicos, yo llevo 62 años en el ministerio y nunca he perdido un segundo de sueño ni por la iglesia ni por las almas. Porque yo no estoy en el negocio de salvar almas, yo estoy en el negocio de decirle cómo se pueden salvar. Y algunos lo aceptan y otros no lo aceptan. Y Dios no me llamó al ministerio para ponerme una carga. Las digestiones se me van a cerrar, el sueño se va, el sistema nervioso. No. Si una de las cosas que me fastidia a mí llegar a ser viejo algún día es no poder hacer esto que yo estoy haciendo, chicos. Tú sabes lo que es que Luis me llama, Gerardo, que queremos que vengas acá a playa. Ay, Luis, mira, el médico me dijo que no puedo concentrar a Dios. Ya me fregué, chicos. Yo creo que me muero muy pronto después de eso, porque Dios me llamó para bendecirme, para enriquecer mi vida. Y Dios te llamó a la salvación, no para hacerte un monje trapense, metido en un convento, que cuando te cruzas con tu hermano dices, moriremos, ya lo sabemos. No es para eso, por eso alguna gente no cree que yo soy pastor. A mí me lo preguntó una mujer, ¿usted es religioso? Una maestra. ¿Y por qué me pregunta eso? Porque yo veía que los curas, los predicadores eran gente seria y usted siempre se está riendo, haciendo chistes. Y ves que usted, los religiosos que ha conocido, son religiosos amargados, son religiosos felices. Entonces ven, ¿de dónde viene esa fuerza? Esa fuerza viene de este pero. Los que son guiados por el Espíritu. Mira, aquí viene la influencia de la sociedad. ¿De dónde viene la influencia de la sociedad? Pero voy a leer 2 veces este pasaje. Uno, como debe leerse hermenéuticamente, y otro como se ve culturalmente, a ver si ustedes distinguen uno del otro. Fíjense. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Otra vez, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, ¿capisci? Yo llevo muchos años en este negocio y por bruto que sea algo debo haber aprendido. Hermenéutica
científicamente de dónde rayo ha sacado a la gente que eso se puede hacer, chicos. No se puede hacer. A los ojos de Dios, borrachera, adulterio y enemistad es la misma cosa. Lo que pasa es que la sociedad hace la borrachera, el borracho en la calle, mira lo que va a hacer. Aunque la sociedad también maneja esto, porque sale una jovencita de una fiestecita esa de barrio pobre, a la orilla del pueblo, y sale así y dice, mira cómo va esa perdida borracha. Pero salga del country club y dice, mira, va eufórica la niña. Y aquí yo tengo venezolanos que van a respaldar esto que yo digo. Miren ustedes, la topografía de Caracas. Caracas está rodeada de montañas y topográficamente son iguales todas, pero socialmente no. Porque en esas montañas donde vive la gente acomodada, y yo me he hospedado en mansiones, me quedé una vez en una mansión, muchachos, en jardines interiores, como si tuviera esos palacios de España, muchachos, una cosa buenísima. Fíjate tú que un amigo me llamó una vez, y si yo estaba en mi habitación y la puerta estaba cerrada, nadie se atrevía a tocar la puerta. Las empleadas no se atrevían a tocar la puerta. Y entonces un día me llamó un amigo de toda la vida, un amigo mío de acá, que me llama, y la empleada le dijo, el señor está en su habitación y no puede ser molestado. Fíjate tú, cuando me encuentro con mi amigo, me dice, ven acá chico, que te metí en la cuba Tuntancami, que yo te llamé. Y me dijeron que el señor estaba en su habitación, no podía ser molestado. Pero hay unos jardines, yo me quedaba en ellos, porque yo soy un muerto de hambre, pero tengo amigos que no lo son. Entonces yo les hago saber discretamente mis gustos y por eso no me complacen. Entonces, eso ¿saben cómo se llaman? Colinas. Pero al lado está otra colina que topográficamente es lo mismo, pero están las casitas todas de barata hechas con pedazos de madera y ¿saben cómo se llama eso? Los cerros. Porque la sociología tiene una fuerza demográfica, muchachos, que ahora fíjense, celos, enemistades es lo mismo que estas cosas. El Espíritu Santo que nos llena por dentro, si se derrama por fuera de la misma manera que tiene la presión para resistir la fuerza de una tentación de adulterio, tiene la misma capacidad para resistir la de la envidia, la de la enemistad. Y el que cubre por fuera y nos libra de estas cosas, de la hechicería, de la idolatría y de la lascivia, se supone que haga el trabajo también de librarnos de todas estas cosas. Es claro, ¿verdad? Ahora fíjense ustedes, pero después que habla de todas esas cosas malas, pero fíjense, dice antes, cosas semejantes a estas. Para mí la Biblia, yo tengo una buena biblioteca y yo leo de todo, pero yo no he encontrado nada superior a la Biblia. Y yo leo de todo. Yo tengo en la biblioteca el Corán, el libro de los muertos, los egipcios, el Kama Sutra, yo tengo de todo. Porque Pablo dice, escudriñalo todo y reténlo bueno. En mi biblioteca hay de todo. Una vez en otra oficina que yo tenía, no me di cuenta que yo puse el Kama Sutra, la biblioteca daba vuelta así y terminaba allí en la puerta. Chico, yo no me di cuenta que el Kama Sutra estaba allí. Vino un pastor y un misionero y contaron, Gerardo, tú tienes ese libro. Y cuando se fueron, muchachos, lo cambié. Sí, sí. Pero miren ustedes qué belleza de Biblia. Y cosas semejantes a estas. ¿Por qué dirá eso? Porque todo lo que hay aquí es una lista de las expresiones del pecado del siglo I. Recuerden que pecado, hay un solo pecado. Conceptualmente, para que haya pecado, y esto tiene que quedarse también para otro curso sobre el pecado, pero una capsulita.
Para que haya pecado conceptualmente, y yo que viajo de un lugar a otro, de una cultura a otra, si yo no hubiera aprendido eso, me habría vuelto loco. Porque lo que es pecado aquí no es pecado en España. Y lo que es malo en Venezuela no es malo allá en Honduras. Porque todos tienen su lista de pecados. Y entonces yo me habría vuelto loco. ¿Te das cuenta? Me habría vuelto loco. El vocabulario lo tengo que cambiar de país en país. A ver, estoy saliendo, aquí no hay ningún argentino, ¿no? Sí. Bueno, estoy saliendo del hotel en Buenos Aires y el pastor que me viene a buscar dice, vamos grande, digo, ¿dónde cogemos el tren? Dice, cállate la boca, aquí no se cogen los trenes. Y entonces estoy en Venezuela una vez, en una parte allá bien al sur de Venezuela, dando un curso de hermenéutica, y yo puse un ejemplo de una ancianita que cuando entró a su apartamento en Nueva York, yo dije, la cogieron y la violaron. Cuando se acabó la clase, me dijo, Gerardo, cuando usted deja la cogieron, no tiene que decir la violaron. Y entonces me enseñaron que en esa parte de América del Sur coger es otra cosa. Entonces digo, cambio de vocabulario, de lugar a otro. Pero Dios no se le escapa nada, cosas semejantes a estas. El pecado conceptualmente tiene que haber Dios. Si no hay Dios, no hay pecado. Porque donde único existe el concepto pecado es en la teología. En la jurisprudencia no se usa el concepto pecado, sino el concepto delito. En sociología no se usa el concepto pecado, sino se usa el de desvío, el desajuste. Y en la psicología, pues se usa el sentido de culpa. Pero solo en la teología es pecado. Entonces hace falta que haya Dios. Una de las ventajas de ser ateo es que uno no sufre las consecuencias temporales del pecado. No, en la vida todo tiene lo malo y lo bueno. ¿Por qué? Porque como el ateo no cree en Dios y contra Dios es contra quien único se peca, él hace cualquier cosa que por definición es pecado, pero él no experimenta el dolor temporal emocional. Va a experimentar el del infierno cuando se muera. Pero aquí no, porque si no hay Dios. La otra cosa es que ese Dios tiene que pronunciarse. O sea, la iglesia no puede decir esto es malo y esto no se hace. La iglesia no tiene esa autoridad. El pronunciamiento de Dios, y ahí es donde viene la importancia de la Biblia. Porque en el Nuevo Testamento es donde único se dice lo que es pecado y lo que no es pecado. Y entonces el tercer elemento que tiene que coincidir es el del ente moral. Ese Dios que es real. Ese Dios que se ha pronunciado, se pronuncia frente a una entidad con la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo y de aceptar o rechazar lo que ese Dios dice. Por eso cuando la gente dice, es que la tentación fue muy fuerte, está jugando al escondido. Porque Dios nunca, para podernos condenar, nunca puede hacer que se nos presente en la vida algo que tiene más poder que la gracia que Él ofrece para resistir ese poder. Porque cuando el pecado abundó, la gracia sobreabundó. Entonces no existe tal cosa como una tentación grandísima. No existe tal cosa como el diablo ese. Yo le doy un premio al diablo que me obliga a hacer lo que yo no quiero hacer. Yo le he sacado a la gente que el diablo... ni que fuera que me amarrara la gente, vas a comer chocolate porque yo quiero que tú comas chocolate. No, chico. Lo único que puede hacer el diablo es decir, ¿quieres chocolate? Y yo tengo la opción de decirle, quiero o no quiero. ¿Y por qué no quiero? Porque no me da la gana, no tengo que explicar por qué no quiero chocolate. Ah, porque la iglesia me lo prohibieron. ¿Y qué te interesa a ti si me lo prohibieron o me lo prohibí yo, chico? Yo no discuto con el diablo, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, fíjense. En todos los siglos, la lista no es la misma. La lista no es la misma. Entonces Dios dice, y cosas semejantes a esta. Bueno, yo le digo a un muchacho cristiano aquí, le digo, mira, no vayas a ir a la discoteca 1455 que está frente al mar. Y él me dice, búscame un versículo de la Biblia. Él quiere que yo le busque Romanos 4:15, no vayas a la discoteca 1455 de la playa. No, si no existía esa discoteca, chicos, ¿cómo va a aparecer aquí? Pero entonces, cosas semejantes, fíjense, y aquí es donde viene la cosa, envidias o celos. Para coger un ejemplo, se puede coger varios ejemplos.
Supongo que Luis me fue a buscar al aeropuerto en un carro de esos que tienen en Europa que cuestan miles y miles, tremendo carro. Pero es porque él tiene un tío millonario que se lo regaló. Y no solamente le regaló el carro, sino que le depositó en el banco una cuenta para que todos los gastos que ese carro tuviera, mientras él lo tenga, para que estén pagos. O sea, que a él no le va a tocar nada. Es malo que lo tenga. Y a él le gusta. Y es un carro mejor que los otros. No es nada malo. No es malo. Ahora fíjense, Luis va a Miami. Y yo no voy a buscar a Luis en el carrito mío. Porque él lo buscó y él no era el único que puede andar en esa clase de carro. Sí. Porque si él tiene medio de meter. Y alquilo un carro por un día. Que tuve que poner una hipoteca a la casa para alquilarlo por un día nada más. Llego al aeropuerto, muchachos. Mire, yucateco, lo que tiene el cubanito aquí. El carro de Luis no es pecado, el mío es pecado. Sí. Porque cuando dice cosas semejantes, si tú quieres saber si una cosa es pecado o no es pecado, coge uno de la lista esta, compáralo. Si la esencia es la misma, aunque eso no aparezca en la Biblia, es pecado y es una obra de la carne. ¿Por qué? Porque la esencia es la misma, la esencia es igual. Entonces, fíjense ustedes, esa lista grande tiene otro pero aquí. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, para mí Pablo es uno de los mejores escritores del Nuevo Testamento. Pablo se ve que tenía una educación que le permitía trabajar a veces con unos niveles de abstracción gigantescos, que no era común eso para el mundo hebreo. Pero Pablo tenía mucha influencia griega, y una diferencia entre esos dos mundos de la Biblia. El mundo hebreo era un mundo concreto, no era un mundo de abstracción, pero el mundo griego sí era un mundo de alta abstracción. Entonces, Pablo aquí, yo leo que él, entre líneas, yo tuve una profesora que nos enseñó a leer entre líneas, a leer lo que no está escrito, pero que se deriva de lo que está escrito. Entonces, yo leo entre el versículo 22 y versículo 23 y el versículo 24, yo leo que Pablo piensa la reacción que esta gente va a tener cuando reciba la carta al él hablarle de un nivel de espiritualidad en un mundo de tal corrupción. Está la lista de las obras de la carne y la lista de los frutos del Espíritu. Y yo imagino, leo entre líneas, que Pablo anticipa: esta gente me va a decir a mí, Pablo, eso es imposible. Y por eso es que él pone aquí el otro pero. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Pablo dice, pero los que son de Cristo. Si uno tiene la experiencia cristiana, si uno ha tenido la experiencia del Espíritu que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hechos hijos de Dios, nosotros tenemos los recursos para erradicar todas estas obras de la carne y en su lugar poner todos los frutos del Espíritu. Eso es lo que significa. Pero los que son de Cristo, si usted no es de Cristo, se fregó. O como dirían en la República Dominicana, se fuñó. La única manera en que usted puede decir que usted es indefenso en esta sociedad corrupta y adulterina, y que por eso usted tiene los enredos que usted tiene en este mundo, la única manera lógica de decir eso es que usted no tiene lógica.
Pero si usted afirma que usted es cristiano, usted debe tener los recursos y en el proceso ese, mientras más usted madura, más fácil es esto. Porque lo que hace la perfección es ¿qué cosa? La práctica. Y una vez una señora que fue a mi oficina por una serie de problemas, yo me puso a decirle, sí, pero es que usted lleva muchos años en esto. Digo, sí, pero si usted no empieza, nunca va a llegar a esto. Pues claro que esto no me ocurrió a mí, porque la gente se cree que fue que yo estaba dormido y no me tocó y Dios me hizo el Gerardo que soy. No, chicos, así no es la cosa. Tú vas a la escuela, primer grado, segundo grado, tercer grado, quinto grado, pero si tú nunca vas a primer grado, ¿cómo rayos vas a llegar al cuarto, chico? ¿Se acuerdan? Entonces, pero los que son de Cristo, ahora fíjense, y ya vamos casi a concluir, pero como hoy es la última noche, si me demoro y ustedes dicen yo no vuelvan, si ya se acabó. Esto yo no hubiera atrevido a hacerlo la primera noche ni la segunda noche, porque me dejan solo la tercera noche. La última era, no vengan si no les da la gana mañana, porque yo tampoco voy a venir mañana. Yo voy a estar en Cozumel. Eso es la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Váyanse cuando les den la gana. Y no, a mí no me ofende. Miren, lo que más atacó Cristo fue la hipocresía. Eso fue lo que más le atacó. Ustedes leen los evangelios cómo trató Cristo a las prostitutas y a los publicanos. Pero es que las prostitutas no era que por la noche la señorita Martita y por la noche andaba hecha una fiera, no, ella era por la mañana y por la noche también. Y en el barrio sabían que Martita. Los publicanos, ¿cómo era que ellos robaban en los impuestos? Escondidos de noche. No, chicos, si estaba pública allí la mesita donde ellos cobraban. O sea que ser un sinvergüenza de día, de noche, por la mañana. Entonces Cristo los trató de una manera. ¿Por qué Cristo trató a los fariseos como los trató? Y les dijo pared blanqueada, sepulcros blanqueados. Porque esos sinvergüenzas daban una imagen de santidad y eran unos lobos. Como cuando dice que hacían largas oraciones, pero robaban las casas de las viudas. Si aquí, por ejemplo, ahora, no digo ustedes, no digo yo, para no buscarme enemigos, pero si yo esta noche les digo a ustedes, hermanos, vamos a orar, porque a la hermana Rosita, ustedes saben que es viuda, la pobre, les robaron, vamos a pedir por ella. ¿Cuál de ustedes puede imaginarse que yo fui el que le robó a la viuda? Ustedes podrían deducir que yo fui el que le robé a la viuda, y eso es lo que hacían esos bandidos. Ellos le robaban a la viuda y después pedían oración por la viuda. Entonces fíjense lo que dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Y la palabra hipócrita, el uso que tenía y donde viene el significado de hipócrita es actor. Actor. Y por eso era que Cristo condenó. Y los expertos en el Nuevo Testamento, que yo no lo soy, pero los expertos, y yo me valgo de la información de ellos, los expertos del Nuevo Testamento dicen que esta es la palabra más hiriente y dura del Nuevo Testamento y que el único que la usó fue Jesucristo. Una palabra hiriente. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Otro pasaje, 1 Corintios 5, 9 al 13. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Porque hay gente que no compra en un almacén porque el dueño del almacén creo que es de qué sé yo qué religión. Te vas a tener que mudar de aquí, ¿tú entiendes? Pero hay esa ingenuidad. Entonces Pablo, no, yo no te estoy hablando de los fornicarios de este mundo porque tú te tendrías que ir de aquí. Como por ejemplo, el mecánico. Yo estoy buscando un mecánico.
Y me dice, mira Gerardo, aquí hay un hermano de la iglesia que es mecánico, no sé mucho, todavía está estudiando, pero él ora cuando está arreglando el carro. El Señor. Aquí hay otro que es el mejor mecánico, pero él cuando se da un golpe maldice y dice malas palabras, pero es el mejor mecánico. ¿A cuál de los dos yo le llevo el carro? Que maldice, chicos, pues yo no estoy buscando uno para que dirija el culto de oración, sino para que me regrese. Pero ¿por qué los cristianos eran tan ingenuos, chicos? ¿Verdad? Ahora, si fuera para el culto de oración, yo busco a este que está acá. Pero es que me arregle el carro. Y una vez un cristiano me se ofreció, cuando yo compré mi primer carrito, muchachos, allá en Estados Unidos, que fui y me lo llevé para Cuba, y entonces me dice uno allí de la iglesia, cuando yo fui a predicar, me dice, Gerardo, ¿quieres que te le haga un turno para el carro? Yo nunca había oído esa palabra turno, chico, yo no sabía lo que era turno. Y le digo, bueno, si eso le ayuda al carrito a darle el turno, por lo que haga. Muchacho, cuando voy a salir al otro día ya que me iba de ese pueblo, y caminó media cuadra y se paró. Y fui caminando a buscar al pastor, le digo, mira lo que me pasa, y me dice, muchacho, es que ese hermano que está estudiando por correspondencia mecánica, pero aquí hay un miembro de la iglesia que es mecánico de la Ford, y ese es un profesional, vamos a buscarlo, me lo trajo el hermano. Y cuando aquel hombre, muchacho, lo que dice, mecánico profesional de la Ford, y tuvo que buscar los planos del motor de ese carrito, porque el hombre cambió los cables de tal manera que ni este sabía dónde iban esos cables. Entonces, no. Si es para el culto de oración, el que bendice. Pero si es para arreglar el carro, búscate el mejor hombre. Lo que hace es que se lo deja al carro y te va para que no lo escuche. Entonces, fíjense ustedes, os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros, con los ladrones, con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Pero bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Y cuando habla aquí de comer, no se refiere a que si tú tienes un compañero de trabajo que es un sinvergüenza, porque tú no puedes comer con él. Comer en el mundo judío tenía un sentido de comunidad, de comunión, de hacerlo parte de tu mundo íntimo. Entonces, aunque vaya a la iglesia, si él tiene estas características, no debe de ser parte del círculo íntimo. ¿Ven lo que dice aquí la Biblia? A eso es a lo que se refiere. A eso es a lo que se refiere. Con el tal de un comáis, ¿por qué? Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros los que están dentro, porque a los que están fuera, Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Quiere decir que hay un marco de referencia y parámetros claros de lo que es la vida cristiana. Ahora, conclusión, y si hay cualquier pregunta me la hacen. Fíjense, el cristianismo no es litúrgico. La iglesia del Nuevo Testamento no tenía coro, no tenía órgano. La iglesia del Nuevo Testamento era esto, a veces en la casa, a veces en un patio, a veces de noche en el desierto. Se reunían, cantaban un salmo y uno daba un estudio de la palabra de Dios. ¿Estoy yo en contra o es contrario que haya coro y órgano y toda la iglesia? No. Pero el cristianismo no es litúrgico, el cristianismo es relacional. El cristianismo es expresión de la vida cristiana. Entonces, fíjense ustedes como dice aquí la Biblia. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Miren ustedes lo que sigue diciendo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva criatura. Eso es lo que es cristianismo. No tiene que ver con que usted siente y le da cosquilla y da cuenta, como una vez que tuve una reunión de oración, un grupo así de mujeres,
y aquí está la mamá y aquí está la hija, y entonces la mamá le dice a la hija, ¿lo sentiste? Y la hija le dijo, sí, yo también. Y dice, ay, y yo decía, ¿sabes lo que están sintiendo? Pues yo no siento nada. Y yo me sentí como excluido del grupo, porque la madre sintió y le preguntó a la hija, y la hija también sintió, y pues, yo respeto eso. Pero en Cristo Jesús, ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Y miren ustedes cómo sigue diciendo la Biblia: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus obras los conoceréis. Y Gálatas 5:25 termina diciendo: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ser y personalidad. Si ustedes y yo reclamamos que el Espíritu Santo está en nosotros, la única manera en que eso se valida es que si nosotros vivimos por el Espíritu, y había la experiencia de adentro, tenemos que andar, y esa es la experiencia de afuera. O sea, lo que está adentro debe de expresar lo que está afuera, y lo que está adentro no tiene que ver con la liturgia, con esto, con ritos, tiene que ver con conducta. Finalmente, independiente al infierno, y voy a apagar esta punta para que te digan, ya va. Que yo puedo decir muchas cosas sin esta cosita, pero eso los animo de ya va a acabar. Miren, no, pero sí voy a acabar finalmente. Fíjense. Esto es lo que la gente no acaba de entender. Dios hizo leyes, y las leyes de Dios funcionan aunque uno no crea en Dios. Usted va al Empire State Building y sube al último piso, a la azotea, y se para en el borde y dice: yo no creo en la ley de la gravedad, y se tira, y entonces flota. Yo no creo en la ley de la gravedad. Les dije que no había ley de gravedad. Estrella, chicos. Las leyes físicas, tú dices que no crees en la estrinina, tómate una cuchara esta noche antes de acostar, para que tú veas. Por eso hay gente que no cree en Dios, y su calidad de vida temporal es superior a la de algunos que van a la iglesia. Porque hay gente que no cree en Dios, pero es honesta. No necesitan firmar un documento para cumplir su palabra en un contrato. ¿Ustedes creen que todos los esposos fieles a su esposa son cristianos? No, muchachos, entre los cristianos hay un montón que ni se han enterado de eso todavía. Para decir a mí que conozco tanto y no solamente el que se convirtió ayer. Yo he tenido que atender pastores enredados en las patas de los caballos. Pero hay gente que no cree en Dios, hombres que no creen en Dios. Son padres, son esposos, son empleados decentes, no les roban al dueño de la empresa. Y hay gente que se llama cristiana y sí hace todas esas cosas. Y por eso yo le dije a los 3 hijos nuestros, cuando eran pequeños, les dije: miren, ustedes tienen que a lo que ustedes se dediquen en la vida, dominar bien esa ocupación. Si es hacer hamburguesas, que sean las mejores del pueblo, que vengan del otro extremo de la ciudad a comprarlas. Tienen que ser honestos, y tienen que trabajar duro. No es que hoy abren a las 6 de la mañana y mañana no abren. Si ustedes tienen estas 3 condiciones, Dios está moralmente obligado a respaldarlos. Entonces, Dios ha armado la psiquis humana. Y si cualquiera dice: no la armó Dios, bueno,
como esto no es apologética, pues no la armó Dios, venimos del mono, donde usted dé la gana. Pero quien armó la psiquis, ¿cómo la armó? La armó de tal manera que no permite inconsistencia. La psiquis humana no permite inconsistencia. En un grupito de estudios en Miami, con un investigador del Hospital Jackson, que es el hospital de la Universidad de Miami, él nos estuvo explicando que el 85% de las enfermedades son autoinducidas, lo que se llaman enfermedades psicosomáticas, que son enfermedades que se originan aquí, pero que se expresan orgánicamente. Muchas de esas enfermedades se producen por conflictos entre lo que la persona dice y lo que la persona hace. Hace años que en psicología hay una terapia que se llama terapia de la ética, porque la psicología hace mucho tiempo que descubrió que la conducta enferma. En medicina me enteré no hace mucho y todavía eso no lo he confirmado, voy a tratar de confirmarlo, pero me dijeron que ya hay hospitales donde no solamente hay especialistas del corazón, de los riñones, de los pulmones, sino especialistas de ética, porque se ha demostrado que la conducta enferma. Este punto sí ya está demostrado, me lo dijo el profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Miami, que se hicieron estudios en un centro de investigación médica, que no tiene nada que ver con iglesia ni con religión, para ver el efecto del perdón en el cerebro. Y buscaron gente que habían sido maltratados, abusados, agredidos, y los entrevistaron. Y pudieron hacer dos grupos, un grupo que ha perdonado y un grupo que no ha perdonado. Le pegaron todos esos cables que se pegan aquí para hacer estudios del cerebro y les pidieron que recordaran el incidente. Los que mantenían todavía la ira y el rencor y el resentimiento, el cerebro, y eso está en diagramas, ustedes saben esos diagramas que hacen esas máquinas, el cerebro funciona de una manera considerada por la medicina como tóxica, que enferma. Y cuando le preguntaron a los que habían perdonado, le dijeron, recuerda el incidente, el cerebro funciona de otra manera completamente diferente, entendida por la medicina como terapéutica. Está probado clínicamente que perdonar cura, te mantiene sano, y el resentimiento enferma. Tú mantienes el resentimiento del abuso que te hizo una persona y ya esa persona murió hace 20 años y desde la tumba te sigue fregando la vida. Está probado. Y es central en la conducta cristiana perdonar. No hay cosa que ustedes me pueden hacer a mí lo peor. Como esto es una computadora y yo soy el que la programo, no son ustedes los que la programan. Ustedes me pueden hacer lo peor que ustedes se pueden imaginar. Y lo único que hacen es apretar un botón aquí que dice, perdónalo. Entonces yo le he dado un perdón plenario a la humanidad para no tener que estar perdonando todos los días. Porque está probado que como tú reaccionas es lo que te hace daño, no lo que te hace. Miren, otra cosa que sería bueno estudiar sería eso. Hay un psiquiatra judío austriaco de la Segunda Guerra Mundial, y este hombre lo metieron en el campo de concentración de Auschwitz. A sus padres lo mataron allí en la cámara de gas y a él lo desnudaron, lo dejaron sin nada puesto y lo metieron en un cuarto que eso era un congelador, y allí este hombre dijo, me lo han quitado todo me lo han quitado, pero no han podido quitarme la libertad de reaccionar como yo quiera. Ahora, finalmente, el cerebro, la psiquis la han armado de tal manera que si tú dices que robar es malo y robas, no tienes que esperar el infierno. Tú has hecho que tu cerebro funcione en maneras que se chocan, y es
como subirte al carro y apretar los frenos hasta lo último y el acelerador hasta lo último. O quemas los frenos, o quemas el motor, o frienas en algún lugar. Si ustedes mienten, no digan que mentir es malo, porque están jugando con candela. La vida, Dios, no Dios, el que sea, esto que está aquí, lo armaron de una manera que como tú lo administres determinará la riqueza de tu vida o la desgracia de tu vida. Si hay nuevo nacimiento, tiene que haber el resultado de la nueva criatura. Y el Espíritu Santo, la oración de Pablo fue que llene todo tu interior y se desborde y te cubra. Por eso en la tentación del desierto, cuando el diablo le habló a Cristo, como el Espíritu cubría los oídos de Cristo, Cristo no oyó al diablo, sino a la interpretación que hizo el Espíritu de lo que el diablo dijo. Por eso fue que cuando Cristo habló, sus palabras fueron ¿qué? Fueron afectadas por el Espíritu que cubría su boca. Cuando el Espíritu Santo no solamente tiene tu ser, pero cubra tus oídos, cubra tus ojos, cubra tu boca, Él se encargará de administrar todo el cambio y viviremos quieta y reposadamente. Y esto es lo mejor que puedo hacer por ustedes ahora. Termino diciendo lo que yo siempre digo. Yo soy responsable de lo que digo y ustedes son responsables de lo que ustedes hacen por lo que yo digo. Y yo no me voy ahora pensando, ¿me habrán entendido, no habrán entendido, lo van a hacer, no lo van a hacer? No. ¿Por qué? Porque yo uso un proverbio japonés: aconseja y advierte, y si no te escuchan, deja que la adversidad les enseñe. ¿Ven qué fácil? Por eso yo tan tranquilo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo? Si da el tiempo, ahora ustedes son los que mandan. Luis, el que dirige aquí los caballitos, es el que tiene que decir cuando nos vamos. Díganme. Yo solo quería preguntarle, por favor, ¿en qué parte de la Biblia encuentro lo que usted mencionó de la esencia del fruto del Espíritu? Porque yo estoy tomando notas, pero realmente... ¿Cómo? ¿Tú quieres los pasajes? Sí. Bien. Sí, mira, los vas a encontrar en Gálatas capítulo 6. Si empiezas a leer desde el versículo, creo que es 9 o 6 para adelante. Lee el capítulo 6 de Gálatas y ahí está todo. Sí. Gracias. ¿Cómo no? ¿Algo más que debo aclarar? ¿Algo con lo que no están de acuerdo? ¿Algo que está mal dicho? ¿Algo que no es así? ¿Todo está bien? Muchas gracias. Claro, como las manos de un carbonero. Muy bien. Que Dios me lo bendiga. Es un placer estar con ustedes aquí. Agradecemos, Carmita y yo, mucho las atenciones que nos han dado, las comidas que nos han dado, los banquetes que hoy comí yo comida de Belice, y estaba eso delicioso, y me dieron también una cebolla con un jugo de naranja agria, que me dijeron que eso es bueno, y yo no sé si eso nada más lo usan para echárselo por la lista, pero yo me serví como si fuera uno de los platos. Me comí un plato de cebolla eso, y dijeron que es bueno para ustedes. Y yo me cuido como gallo fino. Le agradezco mucho el hotel donde Camila y yo hemos estado, que no crean que nos han hecho bien, en cierto modo nos han hecho daño, porque cuando regresemos a la realidad del lunes, a lo mejor vamos a entrar en un estado depresivo. Pero les agradezco mucho. Ahora, en serio, cuando ustedes creen que yo les puedo ser útil, el presupuesto es secundario. Sí queremos que regrese. Sí, entonces, el presupuesto es secundario. Y ya para el hotel no tienen que preocuparse, porque yo estuve más o menos de forma discreta en la casa donde almorcé, estuve más o menos diciendo que tengo más o menos manejado los hospedaje.
No, yo discretamente vi cómo se come allí y dijo, oye, esto sería un paraíso. Entonces ya lo del hotel ya lo tengo resuelto y lo del pasaje de Dios lo tiene en algún lugar. Así que si ustedes creen que les puede ser útil, con toda confianza yo vengo y el Señor tiene los fondos en algún lugar. El Señor me los bendiga rica y abundante.